Bien, vamos a ejemplificar entonces la aplicación del test de la primera derivada. Función a estudiar 3x a la quinta menos 5x cubo. Una de las primeras cosas que uno debe hacer es encontrar el dominio de esa función. En este caso no hay problema, serían todos los reales. La derivada es fácil de encontrarla también. Y factorizo de manera tal que esto rápidamente le permita a uno dar respuesta a cuando la derivada es 0. Entonces, en ese caso, la derivada es 0 cuando x vale 0, cuando vale 1 o cuando vale menos 1. Ahora, para ordenar un poco el estudio del signo de la derivada, acostumbro a hacer lo siguiente. Grafico aquí, o represento, ¿no es cierto?, nuestra recta real. A continuación, ubico los valores críticos de nuestra función. En este caso, son solamente valores que hacen que la derivada se haga 0. Entonces, por aquí voy a tener el menos 1, por acá voy a tener el 0, por aquí tengo el 1. Después, determino, ubico en esta columna voy a colocar los factores que inciden en el signo de la derivada. Bueno, el 15 no incide en el signo de la derivada, siempre es positiva. X cuadrado tampoco incide en el signo de la derivada. X menos 1 sí incide en el signo de la derivada, y x más 1 también incide en el signo de la derivada. Entonces, si yo conozco los signos de estos factores, voy a conocer el signo de esa primera derivada. Ya, x menos 1, ¿cuándo es menor que 0? Bueno, si uno se pregunta x menos 1, ¿cuándo es menor que 0? La respuesta sería, al despejar, cuando x es menor que 1. Entonces, aquí están los menores que 1, entonces indico que ahí el x menos 1 es negativo, y para todos los mayores que 1, entonces x menos 1 va a ser positivo. Después, cuando x más 1 es menor que 0, bueno, va a ser x más 1 cuando es menor que 0, cuando x es menor que menos 1. Entonces, aquí va a ser menor que 0, en este intervalo va a ser positivo, positivo, positivo. Por lo tanto, puedo decir que mi derivada tiene signo positivo aquí, negativo, producto de los signos, negativo, positivo. ¿Qué pasa con f? Me indica que la función crece, la función decrece, sigue decreciendo y crece. Por lo tanto, la función en menos 1, aquí, la función evaluada en menos 1, el valor que obtengamos va a ser un máximo relativo. ¿Y qué pasa con la función en 0? Bueno, la función en 0 va a ser el valor 0. La función en 0 vale 0. Pero f en 0 no es ni un máximo ni un mínimo relativo. Y la función en 1 va a ser, decrece, crece, entonces voy a tener acá un mínimo relativo. Bueno, y para saber cuánto vale ese mínimo relativo, cuánto vale ese máximo relativo, lo que debo hacer es evaluar la función en el valor. En este caso, la función en menos 1 sería menos 3 más 5. Y menos 3 más 5, eso sería 2. Ese sería el valor máximo relativo. Y la función en 1 vale 3 menos 5, ese sería menos 2, y ese sería el mínimo relativo. Ahora, la pregunta que uno se hace, ¿existirá un valor que sea el máximo global, es decir, el máximo de la función? ¿Existirá un valor que sea que represente el mínimo de la función? Bueno, para dar respuesta a esa pregunta, bueno, si aquí nosotros ubicamos esto sería 2, este sería menos 2. Entonces uno podría decir, este valor 2 es el máximo que toma la función. Este valor menos 2 es el valor mínimo que toma la función. Entonces ahí pasa a ser relevante el estudio que uno hace de los límites en los extremos del dominio. Entonces, si ustedes miran a esta función, que es una función de grado 5, una polinomial, entonces se van a dar cuenta que cuando x tiende a menos infinito de esta función,
esto se va a ir a menos infinito. Y cuando x tiende a más infinito, esto también se va a ir a más infinito. Por lo tanto, aquí no existen extremos absolutos, que son los valores que yo estaba preguntando. No existen extremos absolutos, ni mínimo ni máximos absolutos. Es decir, no existe un valor mayor para toda la función en todos sus dominios y tampoco existe un valor menor de la función.